Grant, la cabra Morrison, ha contado que, después de salir de una convención de cómics, la que probablemente consumió estupefacientes, él y su editor se encontraron un hombre que era la viva imagen de Superman. Vestía su traje rojo y azul, el rizo característico del superhombre adornaba su pelo, e incluso tenía el mismo físico que Superman. Morrison le pidió hacerlo en entrevista y durante la hora y media que duró respondió cada pregunta como si fuera el mismísimo Hombre de Acero. Basado en esta experiencia, Morrison escribió uno de los mejores cómics de superhéroes de toda la historia, All Star Superman. Por más raro que esto pueda sonar, yo elijo creer que ese hombre verdaderamente era Superman. Es una estupidez. Igual que es una estupidez creer en Dios o en un mejor mañana, o que esa carrera de humanidades que estudiaste te va a dar suficiente dinero para vivir bien. Pero ¿qué sería de los humanos sin esperanza? Más allá de que tú creas o no que ese hombre que se le apareció a Morrison verdaderamente era Superman, es una muestra de lo grabada que está la leyenda del último hijo de Krypton en nuestra cultura pop. Y para entender el porqué de esto, primero debemos entender la historia del personaje. En la década de los 30, dos jóvenes entusiastas de los superhéroes, llamados Joe Shuster y Jerry Siegel, fueron capaces de crear al que sería el estándar de los superhéroes durante los próximos 100 años, The Superman. Jerry Siegel ya había estado trabajando en historias relacionadas, tal como El reinado del superhombre, que tenía poco que ver con el Superman que conocemos, pero sin duda alguna fue un precedente para el personaje. El desarrollo de este tomó literalmente décadas, desde que Siegel lo imaginó en el 22 hasta su publicación en 1938 en la revista Action Comics número 1. Entra aquí el origen que todos conocemos: un niño nacido en Krypton, un planeta condenado a su destrucción, que es enviado a la Tierra por su padre para salvarlo. En un inicio, el niño crecería en un orfanato. Sin embargo, interpretaciones posteriores harían que fuese encontrado por una amable pareja de granjeros llamados Jonathan y Martha Kent. Ellos serían los encargados de enseñarle los valores con los que se desarrollaría en su adultez, los que lo harían ser un héroe. Usando la manta con la que venía envuelto cuando cayó del cielo, Clark, con la ayuda de su madre, crearía su distintivo traje de superhéroe. Y de esta manera, con un traje inspirado en el de los hombres forzudos de los circos, e historietas en las que defendía los derechos de los más desfavorecidos, Superman puso la más grande piedra en el camino que algún día llevaría al superhéroe moderno. Claro que el concepto de héroe ya existía en la antigüedad. Tanto Gilgamesh como Perseo, y de una manera quizá un poco menos directa, Odiseo, Aquiles, Heracles, eran lo que sus comunidades consideraban un héroe. Sin embargo, sus valores, los valores de estas ciudadelas, de estos pueblos, eran radicalmente diferentes a los valores modernos de hoy en día. El molde del que se inspiraron la gran mayoría de superhéroes modernos es uno de un migrante ilegal, hijo de campesinos, que aboga por la libertad de expresión y los derechos de los trabajadores. Pero, ¿por qué Superman? En una sociedad que nunca ha estado cerca de los valores que representa el superhombre, ¿por qué Superman? ¿Qué lo diferencia de otros héroes? De niño, a mí no me gustaba el Hombre de Acero. Creía, así como muchos otros creen, que un personaje tan fuerte, tan perfecto, no podía tener un arco narrativo interesante. Sí, yo aprendí lo que significaba un arco narrativo a los 4 años. ¿Cuál es el problema? Pero estaba enfocando desde un punto de vista muy simplista. Y es justo ahí donde se encuentra la magia del personaje. Porque el hombre que lo puede hacer todo, no tiene por qué hacerlo todo. No tiene por qué convertirse en un tirano, ni por qué abusar de sus poderes, pero tampoco tiene por qué ayudar con ellos. Desde el punto de vista biológico, la empatía es más común en especies que viven en sociedades o que tienen una gran esperanza de vida. Hoy yo rasco tu espalda, mañana tú rascas la mía. Pero, ¿de qué sirve tener empatía si aquel al que ayudas jamás va a poder devolverte el favor? La fuerza del hombre de acero está allí, en la capacidad de mantenerse humano,
en la capacidad de seguir siendo un hijo, un padre, un hermano. Porque claro, podría ser el más grande dictador de todos los tiempos, podría ser el más grande monstruo, y no habría nadie para detenerlo. Pero esta idea con la que tan obsesionados parecen estar últimamente los estudios, en realidad es algo aburrida. Simone Weil decía que, en la ficción, el mal es jugoso, es entretenido, es divertido de ver, divertido de experimentar. Pero en la vida real, todo el mal es el mismo. Todo el mal es tedioso. Todo el mal es aburrido. En contraste, el bien real siempre es embriagante. Es un acto de dicha, de amor, de pasión, de supervivencia, de rebelión. Es un acto contra la muerte en sí misma. Porque claro, el hombre de acero tiene la fuerza para partir por la mitad a cualquier criminal. Y ese sería castigo más que suficiente. Pero en realidad, de ese modo no estaría arreglando nada. No estaría arreglando los problemas sociales que llevaron a ese criminal a actuar. No estaría arreglando los problemas biológicos que lo llevaron a sentir esos instintos. No estaría arreglando nada. Superman debe de ser el campeón de los oprimidos. No aquel que castiga a quien obre mal, sino aquel que perdona a quien se equivoca. Porque ningún problema se ha solucionado averiguando quién es más fuerte o quién pega más duro. Los problemas reales, son un poquito más complicados que eso. Las cosas serían más fáciles si todo se solucionara golpeando a un dictador malvado o asesinando a un ejército de monstruos. Pero la furia, el castigo, la rabia, llevan 6000 años de historia humana sin solucionar nada. El mito del héroe va evolucionando con la humanidad. No es lo mismo Perseo que Hércules, que Aquiles, que Superman, que Spider-Man, que Invincible. Pero un personaje tan relevante e importante como en su día lo fue Superman, debería de ser capaz de reinventarse con las nuevas generaciones. Y si en 1930 ya luchaba por los oprimidos y peleaba contra empresarios malvados, no veo por qué no debería hacerlo actualmente. Superman es un personaje muy interesante y que ha sido muy infravalorado en las últimas décadas. La manera en la que se ha manejado a Superboy, el cómo tomó el manto de Superman, el cómo refleja los problemas, miedos y la identidad de las nuevas generaciones, es verdaderamente mágica. Es muchísimo mejor que muchísimas otras runs de superhéroes. Te estoy viendo a ti, Spider-Man. Y me parece que es necesario, porque al final los niños necesitan una brújula moral. Y claro, Superman no los va a enseñar a multiplicar ni a lavarse los dientes. Esas obligaciones de sus padres, pero nunca viene mal. No son nada. Puedo volver a empezar. Tendré otro hijo. Al final, me parece que la idea del superhombre es una maravillosa. Es alguien al que todos deberíamos aspirar a ser. Y claro, no te vas a poner los calzoncillos por afuera de los pantalones y vas a salir a golpear pelones. Tampoco vas a eliminar el hambre en el mundo, ni vas a alzar todo el sistema solar sobre tus hombros. Pero con una sola buena acción que cualquier persona te inspire a hacer, entonces la idea de Superman ya ha sido cumplida. Porque ese es el eje principal de Superman, la esperanza, la capacidad de pensar en un mejor mañana, en una mejor época, en una mejor vida para todos. La más grande habilidad de Superman no es su supervelocidad, ni su capacidad de volar, ni su superfuerza, ni lo que sea el poder de verse bien con capa y calzones rojos de fuera. El más grande poder, no solo de Superman, ni de los superhéroes en general, sino de todos nosotros, es la capacidad de hacer el bien. Una buena acción puede cambiarle la vida a alguien. A veces, incluso una sonrisa puede arreglar el mundo. Yo fui Joy, y nos vemos en otro día con otra historia.